tal? Como todos los sábados, estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Uno puede pensar en el mundo y en las diferentes interpretaciones que hay respecto del signo de los tiempos. Piensen, si no, que ayer muchos hablaban de manera bastante burda y superficial respecto del fin del mundo, cuando en realidad acá lo que se trataba era de un nuevo ciclo, como lo interpretan los mayas. Eso se festejó en Guatemala, en Chiapas, la frontera Guatemala-México la hizo el hombre blanco, por supuesto. Los mayas salieron en Guatemala y en Chiapas, y especialmente salieron los zapatistas. 6:30 de la mañana ayer, miles de zapatistas con las máscaras salieron encapuchados en varias ciudades del sur de Chiapas. Fue realmente muy importante para aquellos que piensan que los zapatistas no existen más, su experiencia está vigente. Vigentes otros temas también, las privatizaciones en Europa, en Portugal, gran plan privatizador, y por supuesto vigente también la relación conflictiva entre Argelia y Holanda y Francia. Por eso fue muy importante la visita del presidente de Francia, François Hollande, esta semana a Argelia. No pidió perdón, 132 años de ocupación, masacres, no pidió perdón. Va a faltar mucho tiempo hasta que los franceses pidan perdón. Y muchos otros temas en la agenda internacional que les trajimos. Japón, hubo elecciones la semana pasada, le preparamos un informe sobre las elecciones en Japón y trajimos a alguien para hablar de Brasil, un intelectual, Amílcar Salas Oroño, una persona que estudia mucho lo que pasa en Brasil, la intelectualidad, el Partido de los Trabajadores. Va a estar con nosotros, vamos a hablar cómo es la relación entre ideología política y partidos políticos en Brasil. Y el domingo pasado hubo elecciones en Venezuela, unas elecciones importantes, la gobernación, en las cuales arrasó el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Vamos a hacer un análisis de cómo quedó el mapa político de Venezuela. Por supuesto que vamos a hablar también de la salud del presidente Hugo Chávez, y tenemos un excelente informe sobre el barrio 23 de enero, uno de los barrios chavistas resistentes de gran apoyo para el presidente. El año nuevo marcará el regreso al poder de los conservadores en Japón y también el final del Partido Democrático, que no pudo resolver la crisis que agobia a ese país. El 26 de diciembre, el Partido Liberal Demócrata regresará al poder en Japón tras su abrumadora victoria sobre el actual primer ministro Yoshihiko Noda, quien renunció como presidente del Partido Democrático tras el resultado electoral. El triunfo de los conservadores en la elección para la Cámara Baja no solo marcó el regreso de los liberales y del ex primer ministro Shinzo Abe, también señaló el final del corto gobierno del Partido Democrático y de las esperanzas de renovación que encarnó cuando en septiembre de 2009 le quitó el poder a los conservadores que habían gobernado por más de 50 años. No obstante, los retos que deberá enfrentar ahora el nuevo premier Abe tienen distinta magnitud que en su anterior mandato. Con una economía en deflación, en medio de tensiones regionales y no pocos cuestionamientos sobre el papel nipón en Asia. Más oscuro es aún el futuro del Partido Demócrata, que podría quedar diezmado tras esta elección en la que sacó un quinto de los votos obtenidos en 2009 cuando llegó al gobierno de la mano de Yukio Hatoyama, quien renunció 9 meses después, incapaz de remontar la crisis que ya se advertía. Su sucesor, Naoto Kan, motorizó las esperanzas del Partido Demócrata cuando asumió en junio de 2010, pero debió renunciar en septiembre de 2011 cuando el tsunami que azotó el país y la crisis nuclear le dieron el golpe de gracia a su gobierno, hackeado por la crisis y los escándalos de corrupción. Unas 15.800 personas murieron y otras 3.000 aún siguen desaparecidas por el terremoto. Los daños fueron superiores a los 156.000 millones de dólares y terminaron por colapsar la economía japonesa. A esta tragedia se sumó el desastre de la central de Fukushima, cuando un escape radioactivo provocado por los daños que causó el terremoto puso en jaque al mundo con el peor incidente nuclear desde Chernobyl en 1986. Con este panorama, asumió Noda en septiembre de 2011, buscando torcer el rumbo de la economía y darle continuidad a la gestión del Partido Demócrata. Por eso sus asesores creyeron que el debate nuclear tendría incidencia en los comicios, los primeros desde el desastre de Fukushima.
Por eso aún no se explican cómo la población, que apoyaba la promesa de producir un apagón nuclear antes de 2040, votó por ABE, un declarado defensor de esta clase de energía. Las urnas dejaron ver que la economía es hoy la principal preocupación para una población afectada por la recesión, el debilitamiento del yen y la falta de competitividad ante el avance chino. Y allí hizo hincapié ABE, quien centró su campaña en la necesidad de detener la deflación a través de una flexibilización monetaria que produzca inflación. También promovió la colocación de bonos para financiar obras públicas y sacar así a la tercera mayor economía del mundo de su cuarta recesión desde 2000. En el plano internacional, ABE se comprometió a mejorar las estratégicas relaciones con China. No obstante, advirtió que esas relaciones deberán ubicarse en el contexto de su alianza con los Estados Unidos y que tampoco implican negociar la soberanía japonesa en las islas Senkaku reclamadas por Beijing. El anterior mandato de ABE, entre septiembre de 2006 y septiembre de 2007, cuando renunció por escándalos en su gabinete, estuvo marcado por su agenda nacionalista. Entonces, presionó para dar una educación patriótica a los estudiantes y abandonar el pacifismo que Japón asumió tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial. La oportunidad de ABE comenzará el 26 de diciembre, cuando asuma ante el Parlamento. Será el séptimo jefe de gobierno en apenas 6 años. Todo un signo de la crisis que afronta la isla. Bueno, el séptimo primer ministro en 6 años, realmente una desestabilización o una crisis a nivel institucional y de partido en Japón, ¿no? Fijémonos que el Partido Demócrata, que es un partido, digamos, de centro, estuvo en breve tiempo. En cambio, el liberal, el que acaba de ganar, que es el Partido Conservador, en realidad desde 1955 prácticamente ha tenido sus grandes gobiernos. Ahora, la crisis fundamental que encuentra Japón es, por un lado, la crisis económica, que en realidad es parte de la crisis mundial, pero por otro lado está el tema China. Una China que cada vez tiene más peso específico en la región, más peso específico a nivel internacional, y un Japón que desde la posguerra ha sido prácticamente un socio importantísimo de Estados Unidos en la región, ¿no? El gran aliado de Estados Unidos en la región. Entonces, el tema es esto: cómo va a afrontar internamente la economía y, por otro lado, cómo va a estar, cuál va a ser la situación con China. El tema de las islas, que ya se estuvo viendo últimamente, estas islas es un archipiélago que aparece... Hicimos un informe, además, Hicimos un informe sobre el tema, exactamente. Este es el gran, digamos, el gran tema de discusión. Ha dicho el primer ministro que asume ahora el 26 de diciembre, Shinzo Abe, ha dicho algo en parte contradictorio, porque dijo, ha mandado un alto funcionario a China para negociar esto, pero por otro lado dijo, vamos a ser inflexibles. Inmediatamente el gobierno de Pekín respondió y dijo, yo espero que el nuevo gobierno de Japón sea pragmático, tenga políticas a largo plazo y que no ponga una persona intransigente en su política exterior. O sea, todo un mensaje para Japón. Pero bueno, lo cierto es que estas islas, digamos, que están en disputa, recordemos que eran de propiedad privada, las había comprado gente de Japón, y lo que hizo en septiembre pasado Japón fue nacionalizar esas islas, por lo tanto quedaron bajo la administración japonesa, y esto fue lo que generó que la protesta de China. De hecho, estos días ha enviado un par de tres patrulleros, tres barcos patrulla que, según denuncia Japón, pasaron las 12 millas de la costa, y bueno, esto puede generar algún tipo de roce, ¿no? Sí, pero además me parece que en el caso Japón-China hay que recordar algo que para nosotros tal vez es poco significativo, porque tiene que ver con memorias históricas de regiones muy alejadas de nosotros, pero lo que fue la experiencia traumática de la ocupación de China por parte de Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 30, miles y miles de muertos, el problema que hubo en su momento con la ocupación japonesa de Corea. Son heridas que no han terminado de cerrar, de la misma manera que mencionábamos la visita del presidente François Hollande a Argelia después de 132 años de ocupación y el 1 millón de muertos
muertos como en Argelia, herida que no cierra, también hay que recordar que en otras regiones también hay heridas que no cicatrizan y el tema del perdón es muy importante y para la inmensa mayoría de los gobiernos es muy difícil en nombre de un país pedir perdón por masacres cometidas en el pasado, claro, que aunque uno puede decir, pero no les pertenece a ellos, como podría ser con los turcos y los armenios, pues tiene que ver con algo que sucedió hace 80 años, y sin embargo no, está el tema de la nacionalidad, defender lo nuestro, y no se pide por lo general perdón. Fíjate hablando de las heridas, ¿no? Qué curioso, porque en realidad Japón también tiene una herida con Estados Unidos. Sí, sin lugar a dudas. Por un lado las bombas atómicas, tremendo, pero por otro lado porque sigue estando ocupada por Estados Unidos. Por ejemplo, la base de Okinawa. De hecho, algunos de estos primeros ministros que cayeron en los últimos 6 años que nombrábamos antes, cayeron justamente porque prometieron tratar de negociar con Estados Unidos el cierre de la base de Okinawa, y esto, por supuesto, que no sucedió, ni va a suceder, mucho menos en la medida en que China se está apareciendo como un gran rival a nivel internacional, ¿no es cierto? Y bueno, y para redondear el tema de Japón, quería comentar que en su anterior gestión, Shinzo Abe, porque este primer ministro ya estuvo en el poder, en su gestión anterior el primer viaje fue a China. Vamos a ver si este primer viaje va a ser para China o va a ser para Washington. Y también quería comentar, ahora ya corriéndonos un poquito a otro país asiático, a Corea del Sur. Tiene que ver, porque la relación Corea del Sur-Japón también es muy importante. Y también es un aliado de Estados Unidos. Corea del Sur es también un gran aliado de Estados Unidos frente a Corea del Norte, ¿no? Con China, claro. Bueno, en Corea del Sur lo que ha pasado es que hay por primera vez una presidenta mujer. Se llama Park Geun-hye. Es una presidenta en realidad de centro derecha, ha prometido, por supuesto, mejorar la situación, pero se inclina por políticas vinculadas con la economía de mercado y es hija de un dictador de Corea del Sur. Digamos, esto también es un estigma que esta primera presidenta de Corea tiene encima. Pero volvemos al tema de la memoria histórica, ¿no? Para todos aquellos que han seguido lo que fue el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética y China en la década del 50, el apellido Park es sinónimo de dictadura, de brutalidad en Corea del Sur. Si bien ella creo que pidió perdón por los crímenes cometidos en el pasado, ahí volvemos al tema, ¿no? ¿Hasta dónde se puede pedir perdón? Y recordemos que venció a un candidato que justamente representaba el tema de los derechos humanos en Corea, pero tienen a ese enemigo ahí enfrente, al que ellos consideran el gran enemigo hoy, Corea del Norte, otra herida que no cicatriza. Una zona que vamos a tener seguramente en forma muy seguida en este Visión 7 internacional, porque cada vez, justamente por el crecimiento de China a nivel internacional, se está poniendo más, digamos, compleja también incluso a nivel internacional, ¿no? Sí. Bueno, te invito a pasar al tema de la incógnita. Dale. ¿Qué te parece? Bueno, voy a leer entonces este primer mensaje. ¿Y si lo dejamos a Félix? Y lo dejamos a Félix. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo andan? 0800 444 1777 y 4535 0709, los teléfonos para comunicarse con nosotros. Ya hay quienes están llamando. Recuerden que tienen la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional también. Allí se comunicaron Juan Carlos de Berazategui, que nos sigue siempre. Dice, soy fiel televidente de Visión 7 Internacional y de toda la televisión pública. Dice que nos va a venir a visitar cuando quiera. Tiene el Museo de la Televisión Pública, muy interesante para recorrer también. Bueno, esos son los teléfonos. Vamos a la incógnita de hoy. Tiene que ver con nuestro personaje. Como hacemos habitualmente, le contamos algunos datos y ustedes nos tienen que decir de quién se trata. Nuestro personaje de hoy pasó su infancia en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero pronto se trasladó al conurbano para poder cursar sus estudios secundarios. ¿De quién estamos hablando? 0800 444 1777 y 4535 0709. Primera pausa en Visión 7 Internacional y les adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Una mirada crítica. En nuestros estudios, el especialista Amílcar Salas Oroño analiza la participación de los intelectuales en los procesos políticos y sociales de Argentina y Brasil en los últimos 30 años. Además, el corazón de Caracas. Le mostramos cómo vive el barrio 23 de enero, emblema del gobierno de Hugo Chávez, donde confluyen buena parte de los programas de asistencia social puestos en marcha en el país. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional.